8 de la mañana, 39 minutos. Reficar podría dejar, esta es la advertencia, Paola, del sindicato, la posibilidad de que Reficar deje de operar si no paga el IVA de 19% que está cobrando la DIAN a Ecopetrol. 4.600 trabajadores en la calle, sí. Sí, que quedarían 4.600 trabajadores cesante si efectivamente toca pagar esta planta de Reficar, que es la segunda refinadora más importante del país dentro de unos 15 días por cuenta de este lío con la DIAN, que tampoco nadie entiende cómo, si la DIAN es adscrita al Ministerio de Hacienda y además de todo, el Ministerio de la Hacienda es el dueño del 88.5% de las acciones de Ecopetrol, que es la dueña de Reficar. ¿Cómo estamos en esto? Pero vamos, Néstor, y lo que estamos viendo es exactamente el chu del petróleo, el chu de Ecopetrol, lo acaba de decir claramente el señor Loza, que son las trabas en las licencias ambientales, que es el no o el vender los activos más rentables de Ecopetrol como los que tienen los negocios en la cuenca del Permian, y ahora esto, ¿no?, de tener que sacar una billonada para ponerse en el día en unos impuestos según una interpretación muy concreta y muy puntual de la DIAN. Entonces vamos a pasar de la salud al petróleo. Fantástico. La gran pregunta es qué habrá dicho el presidente Petro, si el presidente Petro está o no de acuerdo con la DIAN, o si se decanta por apoyar a Ecopetrol. ¿Qué pasaría anoche? ¿Usted cree que es posible que la DIAN le cobre a Ecopetrol una deuda de $400 millones en un impuesto que no existe y que nadie se haya enterado en la Casa de Nariño? No lo sé, Néstor. Pues, es que hay su teoría de que se está buscando achicar a Ecopetrol, cobra sentido. Sería coherente con todo el discurso que se ha dado. Esto es marchitar, esto es acabar Ecopetrol. A achicar, claro, no es achicar. Si fuera achicar estaríamos tranquilos. Es a marchitar y acabar Ecopetrol. Néstor, aclaremos un poco el punto de la sanción o del cobro de este IVA de Reficar. Esta es apenas la cuota inicial de un cobro a Ecopetrol por 9,4 billones de pesos. Aurelio, pero perdóneme, por esta importación. ¿Usted también cree que esta sería la desaparición o el marchitamiento pleno de Ecopetrol? Pues es que le voy a dar un dato, Néstor. A ver. El nivel de endeudamiento de Ecopetrol ha evolucionado en los últimos 5 años de 54% a casi el 66%. O sea, Ecopetrol está endeudado hasta las sienes, está totalmente endeudado y tiene problemas de liquidez. Mire que Ecopetrol a duras penas tiene 1,31 pesos de activos corrientes para pagar sus pasivos corrientes. Cuando usted le mete un cobro de 1 billón y pico a una empresa como estas, pues prácticamente la deja ilíquida y por lo tanto no la deja operar. Pero hay algo más sobre el punto de Reficar. Sobre el punto de Reficar que usted dijo, le entran 26 billones. Pero resulta que si usted mira las utilidades de Reficar en el último año, son muy exiguas, porque el costo de operación se ha subido con respecto al ingreso. Y la carga de refinería, no se le olvide que el año pasado, por un mantenimiento y este año de Reficar, hubo que disminuir la producción de carga diaria de petróleo. Le llega en el peor momento, pero algo, permítame, Néstor, le pido que me permita un agregado. Pero Colombia no se va a quedar sin gasolina. Colombia no se va a quedar sin diésel. No, Barranca no. Quedan los importadores privados a los que el gobierno y el ministro Palma les han venido dando autorización para importar gasolina y diésel. Esta es la quiebra de Ecopetrol, pero es a la aparición de un gran negocio en Colombia, privado, importar gasolina e importar diésel para suplir a Ecopetrol. Pero Néstor, porque yo creo Colombia que no se va a quedar sin gasolina. A ver, yo creo que hay que poner esto en sus debidas proporciones, porque francamente me parece que se está utilizando unas expresiones que no están bien usarse. Decir, por ejemplo, que una empresa como Ecopetrol se va a quebrar o Reficar. Bueno, quiero decirle que Ecopetrol y Reficar son, en ese orden, las dos empresas más grandes de Colombia, ¿no? Las dos empresas más grandes de Colombia son Ecopetrol y Reficar. Héctor, una muy respetuosa, amigable consideración. Que los que dicen que se van a quebrar son los señores del sindicato. Por eso, y a ellos es a los que les estoy diciendo que pues esas expresiones evidentemente están fuera de toda dimensión. Ecopetrol tiene 113 billones de ingresos operacionales cada año, 113 billones, y estamos hablando de una deuda de 1 billón, es decir, del 1%. Pero una cosa son ingresos y otra cosa utilidades. Sí, Héctor. Perfecto, entonces si quiere póngalo en utilidades, tiene 15 billones de pesos, y eso pero, que Héctor, está en un momento, no es pero me permite, Víctor,
No solo para una aclaración, Héctor, antes de que continúe y discúlpeme, es que estamos hablando de un pago inicial de 1 billón, 1,3 billones de pesos, pero si esto se sigue creciendo, lo decía el doctor Loza, la deuda podría superar los 20 billones de pesos. Y la preocupación es esta: Ecopetrol, cuando salió a los mercados a pedir plata prestada, dijeron, listo, le damos tanta plata, y ese es el endeudamiento de Ecopetrol, el endeudamiento financiero, siempre y cuando no se activen unas cláusulas. Si se activan esas cláusulas, le tenemos que cobrar a usted anticipadamente ese dinero. Y una de las cláusulas es, si le embargan a usted una cuenta o una empresa por más de 100 millones de dólares, me tiene que pagar anticipadamente esa deuda. Y es como si a usted, Héctor, le llegara a su banco de un momento a otro y le dice, ay, don Héctor, usted perdió el trabajo en tal lado, no sé, necesito que me pague toda la deuda que usted tiene conmigo ya, anticipadamente. Usted no lo podría hacer, ni Ecopetrol, ni usted, así maneje esas cifras billonarias, y esa es la preocupación del abuso de los sindicatos sobre una posible quiebra de Ecopetrol. Pero varias cosas. La primera, no es el billón. La primera es que este es un valor relativamente pequeño para las dos empresas más grandes de Colombia. Es un valor relativamente pequeño. Es como si a usted o a mí nos estuvieran cobrando, qué sé yo, 50 millones de pesos. Y claro que pues nos mete un cimbronazo y nos tocará vender el carro, qué sé yo, para venderlo, para pagarlo, pero pues no es que nos vamos a quebrar ni nos vamos a morir de hambre por eso. No, seguramente nos toca hacer unas cosas, pero las podemos hacer. Héctor, es que después de este billón y pico de pesos viene mucho más dinero. Entonces, pero esto es lo primero. No estamos hablando de una cifra tan grande, ni aún si se vuelve 20 billones. Le recuerdo una cosa, Néstor. O sea, cuando este gobierno... 5.000 o 6.000 millones de dólares déjeme le recuerdo una cosa, Néstor. Cuando este gobierno comenzó, el gobierno nacional, la tesorería del gobierno nacional, le debía a Ecopetrol 70 billones de pesos. 70, no 1, 70. Se los debía el gobierno nacional, la tesorería, a Ecopetrol. Y se los fue pagando, y ese es un reclamo que tiene el presidente Petro, que entre otras cosas es la trastienda de lo que estamos hablando. El presidente Petro siempre ha creído, lo ha dicho permanentemente, que el gobierno nacional hizo mal en pagar los 70 billones de pesos, en pagarlos de la manera como los pagó, que ha debido pagarlos más espaciados y tal, y no hay ninguna duda que esto que están haciendo aquí es una manera de decir, devuélvame algo de los 70. Yo creo que usted no ha entendido. Devuélvame algo de los 70 no es el billón billones de pesos únicamente. Es la deuda que se puede crecer a 20 billones. El embargo y la posibilidad de que los financiadores de Ecopetrol le cobren anticipadamente. Ecopetrol no tiene los recursos para pagar inmediatamente un endeudamiento tan grande. Y que le embarguen les estoy hablando de los 20. Primero. Segundo, o tercero, ya no sé en qué número voy. Séptimo. Perfecto, puede ser séptimo. El punto es que estamos en una discusión que ha tenido Ecopetrol y otras empresas grandes de Colombia y bueno, muchos ciudadanos con la DIAN respecto de cuántos impuestos deben pagar. Eso ha pasado muchas veces. Digamos, la DIAN lo hace todos los días. Héctor, pero déjeme explicar. La DIAN lo hace todo. La DIAN lo hace todos los días, que es que le dice a alguien, oiga, usted dijo que debía 100 pesos de impuestos y no debe 100 sino 150 o 200 o tal cosa, por ahí, y se arma una discusión. Ya pasaron por ahí, por el se arma una discusión. Y ahora anuncia la DIAN embargo, Héctor. Pero no hay ninguna obligación de hacer embargo, ni nadie ha dicho que van a embargar a Ecopetrol. Eso es un ruido que se inventó Ecopetrol. Yo le leo la tutela que entabló el doctor Alejandro Linares. Yo la leí con detalle. Y es que el punto que él cita y que controvierte su argumento es que aquí estamos hablando de asuntos que son aduaneros y no tributarios. Dice lo siguiente: en este contexto de urgencia se acude al juez constitucional para que en virtud del artículo 7 del decreto ley 2591 del 91 suspenda los efectos de la resolución 12812 mientras se profiere una decisión de fondo respecto de esta tutela, porque las vías ordinarias no son ni idóneas ni eficaces para salvaguardar los derechos fundamentales de la refinería y de sus empleados. ¿Por qué? El procedimiento administrativo que se adelanta por la DIAN es de naturaleza aduanera.
la no ejecutoriedad de los actos administrativos tributarios, hasta tanto no se resuelvan definitivamente las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 829 del Estatuto Tributario, en criterio de la Administración, no aplica para actos que, aunque de contenido tributario, se expiden siguiendo un procedimiento aduanero. Es decir, aquí una demanda ante el contencioso no suspendería el pago de la multa. Claro, no suspende, pero nadie ha dicho que haya suspender, que lo vaya a suspender. Es porque Reficar está en una zona franca. Claro, es que yo no he dicho que vaya a suspender, es que simplemente la DIAN toma la decisión de no iniciar un proceso de jurisdicción coactiva. Pero eso no sabemos que lo vaya a hacer o no hacer. Exacto, entonces no tenemos que decir que el edificio está incendiado cuando no sabemos si se va a incendiar o no. Pero si usted expide una resolución diciendo que no acepta lo que pide el otro, pues usted está listo para ejecutar la acción. Si usted expide una resolución, está diciéndole, usted me debe 100 millones de pesos o en este caso 1,5 billones. Héctor, pero echemos el cuento completo. Héctor, echemos el cuento completo. Aurelio, déjeme preguntarle a Héctor, ¿usted por qué tiene la teoría de que da lo mismo que embarguen a Reficar o que no embarguen? Bueno, primero porque no lo van a embargar y segundo... ¿Y quién le asegura que no lo van a embargar, Héctor? ¿Quién le asegura eso? Estamos hablando Pero usted está asegurando lo contrario, Ricardo, sin saberlo. No. Usted está asegurando lo contrario. Yo le estoy diciendo que están habilitados para embargar hoy si quieren. Una razón. ¿Y por qué no van a embargar? No lo van a embargar por ¿Llevan un año razón. en esto para no embargar? No, claro, es que... Entonces, ¿para qué hacen esto? Pues porque hay una discusión sobre cuánto debe Ecopetrol por impuestos. Eso es todo. Eso no quiere decir que la DIAN vaya a embargar por una razón. Es que la decisión... déjeme decirle, pero déjeme decir esto. Entonces, ¿por qué pusieron la tutela? No, yo no sé. Pues porque los van a embargar. Y la interpuso un abogado muy respetable, a quien yo le tengo enorme aprecio, pero el hecho es que... ¿Usted cree que la tutela es porque se levantaron a jugar a ver qué pleito casamos? El hecho porque es la que... tutela es la única tabla de salvación que tiene Héctor para evitar el embargo. Néstor, el hecho es que no hay embargo. Es muy probable que no haya embargo porque la DIAN puede tomar la decisión. Yo quisiera ser tan optimista como usted. La DIAN puede tomar la decisión de adelantar incluso el proceso de jurisdicción coactiva sin necesidad de embargar. Héctor. Porque uno embarga como abogado cuando necesita asegurarse que la otra parte no se va a quedar no va a quedarse sin plata para pagar. De eso es el cobro. Claro. Por eso es exacto, y ese riesgo no existe con Ecopetrol. Riesgo no existe con Ecopetrol. Ecopetrol, si pierde el pleito, porque este es un pleito que va a ir para el Consejo de Estado, si Ecopetrol pierde el pleito, pagará. Usted está pensando con el deseo. 8 de la mañana. Pero echemos el cuento completo. El cuento que nos ha echado aquí Héctor Rivero de que no pasa nada, que Ecopetrol nada en ríos de leche y miel y que iba a la fiesta y que cobren, que ya hay quien haga el cheque, que no hay problema. Pues yo sí le quiero aclarar algunas cosas a Héctor. Pero la primera cosa es que Ecopetrol, 20 billones de pesos no son importantes, ¿no? Que usted le preguntó al César Loza, y yo sí le voy a dar el dato, ¿cuánta plata le ha trasladado del año 2022 al proyectado a cierre de 2025 Ecopetrol al gobierno nacional por concepto de impuestos, de regalías y de dividendos? Le ha pagado la módica suma de 176 billones de pesos, que para Héctor seguramente eso no será nada tampoco, porque si no son 20, pues 176 que le ha quitado el gobierno de Ecopetrol tampoco es nada. Hombre, aquí ha habido una operación de expoliación y de aprovechamiento y de extraer de Ecopetrol todo lo que le pueda sacar el gobierno. Hay cierto también otra cosa, no se le olvide que la tasa de tributación de Ecopetrol, sin contar este lío del IVA, la sola tasa de tributación le ha pasado del 30 al 37%, y eso es una parte de la caída o explicación de la caída de utilidades de Ecopetrol. Pero algo más todavía. Tenemos que entender por qué estamos hablando, perdón, Luis Ernesto, algo más todavía. No estamos hablando de un cobro solo de 1,3 billones. Estamos hablando de cobros que faltan. Mire usted, Néstor, los intereses que pueden llegar a 20, ¿no? No, pero le doy este dato adicional. Los intereses que la DIAN le está cobrando por mora a Ecopetrol son de 2,5 billones de pesos. Y le ratifico una cosa final. Si embargan, toca anticipar el pago de la deuda
total de Ecopetrol, que es de 120 Es que eso es lo que no he entendido, Héctor. Y por eso no lo van a embargar, tenemos es que entender que esto se trata de una presión que lleva ya meses, una presión en la cual ¿Usted el está en la gobierno teoría de nacional que no tiene pasa un problema. nada también? No soy de la teoría de que no pasa nada, pero no son tan torpes como para embargar a su propia empresa. Lo que están llevando esto es al máximo nivel de tensión porque sí necesitan la caja. Y aquí es donde vale la pena, porque muchos oyentes se preguntarán, pero ¿por qué está haciendo el gobierno algo tan, entre comillas, absurdo como embargar su propia empresa? Y la razón hay que entenderla, y es que si ustedes recuerdan, en el mes de marzo, cuando salió el exministro de Hacienda, Diego Guevara, dejó unas alertas, y la razón de su salida fue básicamente que él dijo: señor presidente, si no recortamos el presupuesto, si no hacemos una reducción del presupuesto, dado que no vamos a tener el recaudo que esperamos, dado que no se aprobó la reforma tributaria, dada la situación fiscal del país, vamos a llegar a un día de no retorno, que es abril, si firmamos todos los contratos y al final del año nos va a faltar la caja. Bueno, estamos al final del año. ¿Qué es lo que está pasando? Que la nación no ha recaudado lo que esperaba recaudar y que la caja, la tesorería de la nación está tan seca, que están en actos desesperados buscando cómo Reficar o cómo Ecopetrol les genera algo de liquidez, porque no pueden esperar al desembolso de utilidades, que sería el próximo año, porque no pueden esperar a la nueva reforma tributaria, porque necesitan caja ya. Entonces, una forma de solucionar eso, por supuesto, es que el gobierno desista de hacer, de seguir compensando el FEPEC. El FEPEC, que es ese fondo de compensación de los hidrocarburos, donde Ecopetrol entrega la gasolina, entrega el diésel al precio y el subsidio lo asume durante un periodo Ecopetrol. Ese valor, como lo decía Héctor, estuvo al comienzo del gobierno en 70 billones de pesos, porque el gobierno Duque lo dejó acumular. Este año, alcanzó a estar la deuda por diésel de 2.5 billones de pesos. Lo han pagado muy juiciosamente. Pues hay que dejar de pagarlo, porque la Caja del Tesoro no puede hacerlo. No embargar a Ecopetrol ni embargar a Reficar, sino dejar de pagar el FEPEC y que esa caja se acumule contra el patrimonio de la empresa. Pero la realidad es que aquí hay una crisis fiscal que tenemos que entender y que necesita solución. Sí, de acuerdo, Néstor. no, pues claro que están, claro, pero es que me está diciendo, pues claro que están buscando plata. A mí lo más grave. Gran descubrimiento, están buscando plata a costa de la amenaza a Ecopetrol, que es lo que pasa ahí. María Consuelo, la amenaza a mí sí me parece muy grave, pero sobre todo porque es que aquí lo que se ve de manera sistemática es que el gobierno sigue con la intención de marchitar la esencia de la empresa Ecopetrol, y es la producción, exploración y producción de hidrocarburos. Ahí es ese bloqueo mediante todas las herramientas, mediante la DIAN, mediante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, absolutamente todo es para bloquear a Ecopetrol, por un lado, y por otro lado, para garantizar que se puedan hacer inversiones que no le generan EBITDA. Por ejemplo, recordemos la intención que anunció el ministro de Todito, el ministro Armando Benedetti, diciendo que se quiere comprar monómeros. Y esa inversión implicaría 300 millones. ¿De dónde salió lo del ministro de Todito? No, que es como él habla de Todito, sin saber además. El ministro de Todito, chicharrón, papita, yuca, lo que usted quiera. Claro, habla de Ecopetrol. Él anuncia el salario mínimo. Anuncia el salario mínimo, habla de política exterior. El ministro de Todito habló de la inversión en monómeros. Entonces, la intención no solamente es marchitar la generación de la razón de ser de la empresa, sino adicionalmente ponerla a invertir en lo que no es. Este segmento de Ecopetrol, María Consuelo, valió la pena solamente para llegar al ministro de Todito. Sí, gran, brillante descripción. Eso pagó la mañana, está muy buena. Y ya se quedó así, ¿no? Ya de ahí no lo baja nadie, porque ese es de los apodos que se pegan rapidísimo. Sí. Pero Néstor, déjeme decir dos cosas rápido. Primero, agradecerle a Aurelio que me ayude, él tiene más conocimiento que yo con los argumentos. Él lo que pasa es que se exalta diciendo que el gobierno le ha transferido, que Ecopetrol le ha transferido a este gobierno durante su periodo 170 y algo más de billones de pesos, con lo cual confirma mi teoría de que 1 billón de pesos no es una cosa extraordinaria ni muy significativa, y que si lo trasladan a los 20 billones de pesos sigue siendo una cifra ahí, porque pasaría de 170 a 190 billones de pesos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que esta es una discusión de carácter jurídico en la que la DIAN
no puede actuar de manera distinta a como está actuando. Si la DIAN tiene una interpretación de que hay un impuesto que se causa y que por tanto pues tiene que cobrarlo, primero tanto, dicen necesitamos y que por plata, tanto tiene que búsquenla. cobrarlo, no, pero que por tanto es que hay una ley y la ley tiene dos interpretaciones. Una interpretación dice que el impuesto se causa y otra que no se causa. Y la DIAN tiene la interpretación de que se causa, tanto así que hay otras empresas que están pagando ese impuesto que Ecopetrol se niega, que el Reficar se niega a pagar. Lo dijo el señor del sindicato, que en la refinería de Barranca Bermeja sí estaban pagando esos 19 millones de pesos. Porque es un tema aduanero, es decir, no está en una zona franca Barranca, Héctor. Es decir, exacto. Entonces, pero lo que sea, Néstor, yo no estoy tomando partido en la discusión. Estoy diciendo que hay dos interpretaciones. Esto es que hay dos interpretaciones y que la DIAN tiene una y que si tiene esa está obligado a cobrar el impuesto. Ecopetrol no puede decir, pero déjeme decir esto, Néstor, porque es que ustedes están diciendo una cosa que es francamente absurda. Pero usted no era el que me decía hace 10 minutos que Ecopetrol, que esto no era para pagar, y ahora me dice que Reficar sí tiene que pagar. Que es decir que la DIAN puede decir si cobra un impuesto o no lo cobra, dependiendo si le parece importante la empresa, de si la empresa se va a quebrar con el impuesto y todos esos argumentos que nada tienen que ver con si el impuesto se debe o no se debe. Una empresa puede afectarse mucho con un impuesto que se le cause, pero la DIAN no mira, ¿será que es que a Bianca con este impuesto tan alto se va a quebrar, entonces mejor yo no lo cobro? No, la DIAN está obligada a cobrarlo. Ahora, no está obligada a embargar. Eso es otra cosa. Y finalmente dejemos tranquila a la gente. Finalmente, Héctor, por favor. Déjeme un ratico. 9 de la mañana. Pero venga. Le voy a pedir yo, Néstor, que sea tan sucinto como me prometió. Pero una cosa, 9 de la mañana, un minuto. Es que aquí lo que hay de fondo es que hubo un cambio en las reglas de juego del cobro del impuesto por parte de la DIAN. Es que Ecopetrol no funciona hace 2 años. No es el hecho de que se había cobrado históricamente esto y Ecopetrol o Reficar decidieron dejar de pagar. No, es que hubo un cambio en la interpretación del estatuto aduanero por parte de la DIAN. Reficar lleva funcionamiento mucho más que 2 años. Y Ecopetrol Reficar no ha pagado. ¿Sabe cuándo empezó este lío? El 20 de diciembre del año pasado. La DIAN cambió la forma de hay algo que es importante. Hay algo que es importante aclarar muy rápidamente. Héctor Riveros dice que 70 billones de pesos le dio el gobierno a Ecopetrol como pago del fondo de estabilización de precios de los combustibles. Pues sí, es que yo hablo lo de los 175, es porque el gobierno le mete esa plata y después se la saca, porque es el dueño del 90% de la empresa. Entonces no vengamos a hablar bobadas de que le dio el 70 y se quedó la plata en Ecopetrol. No. La plata volvió a salir, pero como le parece muy poquito, 170 billones o 190, 1 billón más, yo simplemente le voy a dar un dato a Héctor, que en la discusión ha confundido ingreso con utilidades con patrimonio. Bueno, ha hecho una verdadera ensalada. Le quiero decir, el patrimonio de Ecopetrol hoy es de 103 billones de pesos. Hace 4 años era de 119 billones. Viene perdiendo patrimonio. Y cuando usted habla de transferir 190 billones, no habla sino de una bobada, que en 4 años le ha trasladado a la empresa 2 veces el patrimonio. Y eso a Héctor le parece una bicoca. Le están pidiendo a Héctor un préstamo de 50 millones de pesos, que le parece poquita plata. Aquí le mando la lista a Héctor de los muchos oyentes que están sometiendo un préstamo a su consideración. 9:03 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.